Empezamos. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en la sala y que nos acompañan vía virtual a esta mesa introductoria para el pensamiento del doctor Ruy Pérez Tamayo, quien nos honrará con su visita el día de mañana en la conferencia magistral de la Cátedra Alfonso Reyes. El día de hoy el objetivo es comentar y presentar ante ustedes los principales puntos de la carrera del doctor Ruy Pérez Tamayo, su carrera profesional en el área de la medicina, pero también en el área de la historia, de la medicina y de la bioética y la ética médica. Para ello dividiremos nuestra sesión en dos partes, cerrando con una sesión de preguntas y de interacción con todos ustedes que nos acompañan, insisto, aquí en la sala y vía virtual. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Valdés, director de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, quien iniciará con la primera parte de esta mesa. Y en este caso también me presento ante ustedes, soy la doctora Mariana Cordero, directora del Departamento de Ética, Profesionalismo y Ciudadanía de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Bien, pues damos inicio a esta sesión. Doctor Valdés, gracias. No, pues muchas gracias a la cátedra por la invitación, por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Espero que sea una tarde provechosa e interesante para todos los que nos están viendo aquí y los que están allá en el espacio exterior viéndonos en los diferentes campus. Hoy contamos aquí con un público de lo más selecto, es un grupo de estudiantes de diferentes disciplinas, lo cual, y supongo que en los campus donde nos estén haciendo el favor de vernos, está ocurriendo lo mismo, lo cual nos obliga a plantear los temas de nuestro invitado con una perspectiva mucho más global. Vamos a decir que el grupo que nos dedicamos a medicina y ciencias de la salud somos minoritarios en esto, como suele ocurrir. El personaje que nos visitará el día de mañana y estará platicando con nosotros, yo quisiera hacer algunos comentarios en relación a él. No es muy de carácter personal porque nos ayuda, y la idea de hoy en la tarde es conocer un poco, hacer una aproximación a él y a sus temas, ¿sí? Y entonces con esta justificante de platicarles un poco de él, para conocer su obra para aproximarnos a su obra, yo esperaría que cada uno de los que está aquí decida conocer algo de la obra, porque es de lo más interesante. El primer comentario es que escribe mucho para medicina, pero escribe mucho o muchísimo para el público en general, es decir, para los legos en la materia, para los que no son del ámbito de la salud. Creo que es ahí, y al rato me referiré con más detalle a su obra de difusión de la ciencia en particular, pero aborda también problemas nacionales, escribe muchísimo. El número de ensayos que él tiene y que pueden encontrar en las redes, pero innumerable. Yo no me atrevería a dar una cifra de ensayos publicados porque los encuentra, y más ahora con los medios electrónicos, los encuentra uno por todos lados, ¿no? Ayer justo anoche estaba leyendo, buscando material para platicar con ustedes, me topo con uno, como lo típico, ¿no? Que se engancha uno, se queda clavado leyendo sobre la universidad, ¿no? El tema de cómo la historia de la universidad, le encanta mucho el tema de la historia de la ciencia en particular, pues se lleva el tema de historia de la universidad, y habla, y esto me pareció lo más interesante, cómo se fueron conformando los colegios. Universidad, contrario a lo que la gente cree, no quiere decir universalidad, ¿sí? No va por ahí el rollo. La gente lo asocia a la universidad, el pensamiento universal, todo este tema. No. Universidad quiere decir, universitas, que quería decir grupo, sindicato, gremio. Universitas magistorum et discipulorum. Ese era el grupo de maestros y alumnos, de ahí viene el término universidad, no el tema de la universalidad del pensamiento, como luego los profesores universitarios nos ponemos un poquito en ese tenor. No, era como nos agrupamos la gente, o las gentes, como dicen en los pueblos. Y se forman las escuelas, entonces empiezan a llamar Universitas Scholorum, ¿sí? Y era el grupo de alumnos. Y los alumnos tenían el control, fíjense, curiosamente, decían que no. Y los profes, algunos no les empezó a gustar esto y formaron los colegios. Y decidían, y ahí se fue gestando lo que hoy tenemos y los diferentes modelos de universidad. Bueno, de estos temas a veces es de los que tocan nuestro invitado a la cátedra. Les decía que les quería platicar un par de anécdotas en el sentido de hacer una aproximación a la persona. Don Ruy Pérez Tamayo tiene 88 años de edad y como verán sigue en activo.
lo cual, ahorita platicaba, lo vi hace algunas semanas, en el inicio del año académico de la Academia Nacional de Medicina, que es la agrupación, el gremio médico más prestigiado, como decir, la Academia Nacional de Ciencias, pero en el ámbito de nosotros. Y él dio el discurso inaugural, ¿sí? Es alguien todavía muy activo, muy respetado en el entorno científico de este país, yo diría intelectual de este país. Esa es la primera gran característica. Y siempre ha estado muy ligado al tema de la educación, de los alumnos, los muchachos. Yo lo conocí a él en algún momento entre el 84 y el 86, ahorita estaba tratando de hacer, vino al TEC, vino algo que le llamamos, invitado por la sociedad de alumnos, ¿sí? De nosotros, de medicina, que en aquella época éramos muy poquitos, a una tertulia, ¿sí? Unas tertulias, como ahorita veíamos, de aquellas que como que organizaron Gonzalitos hace 2 siglos, ¿sí? Donde se juntaban, así como estamos ahorita, a platicar. Y me acuerdo que nos envió un tema, un capítulo de un libro que se llamaba, era sobre ética y bioética, el tema que hoy nos ocupa. Nos lo envió para que lo criticáramos, ¿sí? Que lo destrozáramos, que le hiciéramos todos los comentarios y todo, pues, lo cual hicimos, se lo devolvimos, todo esto antes de que llegara, ¿sí? Y cuando llegó me acuerdo que nos decía, pues qué bueno que se dedican a medicina, porque de críticos no sirven, y de éticos menos, dice, no tienen ni idea de lo que están hablando. Total, con eso abrió la discusión, toda la tarde estuvimos ahí discutiendo e intercambiando ideas de lo más sabroso. Para mí dejó una impresión que hasta hoy en día me sigue afectando, déjeme decir, positivamente, ¿eh? Y cuando digo impresión, me refiero al tema de impresionar, es decir, me impresionó aquella personalidad, estaba así como ustedes, chavo, me refiero a los que están aquí con nosotros en la sala, por eso decía entre el 84 y 86, yo entré el 82 aquí a medicina, y estaba así, en segundo, cuarto. Uno me llamaba la atención, era un médico que hablaba de aspectos más allá de lo suyo, que era patología. Le hicimos el contacto a través de un colega suyo, compañero, alumno, el doctor ya fallecido, el doctor Guerra Medina, maestro de nosotros, pero el tema no fue la patología experimental, que aparte es el tema central. Si ustedes le preguntan al doctor Ruy Pérez Tamayo a qué se dedica, y él les dice que es un patólogo y que su tema es la patología experimental, y les va a decir, como se lo acaba de decir a algunos alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, que le hicieron una entrevista, a la patología experimental que más afecta a nuestra población, la amibiasis, y en fin, ese es su tema, su razón, con su estructura. Y me acuerdo que me impresionaba que siendo alguien muy destacado en eso, porque tiene un montón de publicaciones de nivel internacional, acuérdense, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel de excelencia, si pasa el 3, es de los grandes intelectuales científicos de este país, y que te hablara de un montón de temas como la historia, la filosofía de la ciencia y obviamente la ética, que incluso nos había enviado ese capítulo como para atizarnos un poco, de provocarnos, movernos, no quedarnos en una actitud pasiva, sino que entramos en un franco diálogo con él. Esa fue la primera, era en un jardín, aquí en una casa que nos prestaron aquí en Monterrey, y entendí muchas cosas ese día, es decir, que era una tertulia, por qué eran tan valiosas, por qué las veían, porque uno cuando oía a los que hablaban de tertulias, pues, se imaginaba cosas de lo más cursi y de lo más aburrida. Hubo todo el acompañamiento típico de las tertulias, yo eso también lo descubrí, botana, cheves y todo lo demás que a ustedes se les antoje. Pero fue esa impresión como modelo de vida, ¿sí? Como decir, oye, puedes hacer muchas más cosas que lo que se reduce a tu ámbito estrictamente profesional. Sí, yo sé que aquí tenemos contadores, LRI, ITCs, ¿lo dije bien? Biomédicos, médicos, en fin, pero podemos ampliar nuestra perspectiva y eso es mucho de lo que se trata la obra. La segunda momento, que probablemente ni se acuerde, yo estaba terminando medicina y los médicos tenemos que hacer el servicio social. Y lo quería hacer en investigación, ¿sí? Y para eso había ido a México, había hecho un protocolo de investigación en un hospital donde finalmente me entrené. Desarrollé un protocolo de investigación con todos los pasos, como me habían medio enseñado en el TEC, ¿sí? Hoy se hace mucho más formal y hoy hay mucho más investigación.
y me lo rebotaron. El protocolo en la Secretaría de Salud me dijeron no sirve. Hombre, yo ya había, como Cortés, cuando en Veracruz quema, bueno, no las quema, las barre no, en realidad, aunque la gente dice que quemó las naves, en realidad las perforó, las destruyó y las usó, pero ya había yo renunciado a mi plaza aquí en Monterrey, me había dicho, yo me lanzo allá a la Ciudad de México, y ¿ahora qué le hago? Me acuerdo que le hablé a este profesor que lo había invitado, y le dije, oiga, en su nombre le puedo hablar para presentarme y que me revise el protocolo, porque me habían dicho en la Secretaría, necesitas el aval de un científico, ¿sí? Y el único científico que yo conocía era este con el que lo habíamos invitado, que estaba en la Ciudad de México, al menos a lo mejor conocía más, pero era el más próximo. Hombre, lo fui a ver, el profesor, claro que sí, le dijo, le voy a hablar que lo vas a ir a buscar y todo el rollo, me facilitó mucho mi maestro el acercarme a él, y fui, lo encontré, y aquí les voy platicando, si se han dado cuenta, datos de él, en su laboratorio, ahí en la UNAM, precisamente un laboratorio que él fundó, que es el de patología experimental, y es una de las grandes obras y contribuciones que él ha hecho a la estructura de la medicina, con su equipo de investigadores ahí, de alumnos de posgrado y todo, y vio mi protocolo y dijo, venía un puente como este, como el que acabamos de pasar, dijo, yo lo reviso y al regreso del puente lo platicamos. Oye, lo fui a ver, al regreso del puente, obviamente estaba yo ahí desde temprano, ¿sí? Y me dijo, está muy bien. No sé por qué te lo rechazaron. Bueno, oiga, necesito un escrito de usted que diga, ¿con quién vas a ir? Pues voy a la oficina del subsecretario Martuchelli. Al subsecretario es fecha que jamás lo conocí. No, yo dije a la oficina, dile que digo yo que está bien. Y así como en los pueblos decentes, en los pueblos de culturas elevadas, ¿sí?, de superioridad ética, me fui con la pura palabra, ¿sí? Llegué con la secretaria particular del subsecretario, ¿sí? Lo sé porque años después, fíjense cómo es la vida, yo trabajé en esa oficina, ¿sí? Hace 3, 4 años iba constantemente a esa oficina y no me dejaba de acordar cada vez que yo había estado ahí, como ustedes, como alumno, haciendo antesala, nunca había el personaje importante, y nada más oí, porque dejaban las puertas abiertas, que dijo el subsecretario, ¿y dice el maestro que está bien? Sí, dice el alumno que el maestro dice que está bien. Que le autoricen la plaza, le autoricen el protocolo, que por favor le autoricen la plaza. Esa fue la segunda vez que yo conocí al doctor Ruy Pérez Tamayo. Le estoy eternamente agradecido porque me pude quedar en ese hospital, no solo hacer el servicio social, me pasé los próximos 8 años de mi vida. No es por contarles un cuento sobre mí, es por contarles un cuento sobre el doctor Pérez Tamayo y cómo tiene estas peculiaridades de su carácter, de contribuir en muchos momentos en diferentes actividades, a veces muy formal y a veces cosas tan informales y tan fuera de lo planeado como es ayudar a un alumno desconocido del TEC de Monterrey, ¿sí?, a que logre hacer un protocolo de investigación, porque él es un ferviente creyente de que hay que promover la ciencia en este país. Dos anécdotas así de lo más. Y claro que ha venido varias veces acá al Tecnológico después, hay un montón de universidades, es doctor honoris causa por, ahorita les digo, por no sé cuántas universidades, es miembro de la academia, de todas las academias, es también miembro de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, obviamente hace poco ingresó a la Academia Nacional de Medicina, por alguna razón no había entrado. Ahora, ¿qué se dedica a él? ¿Qué escribe? Y es un poco hablar de la obra. Básicamente se dedica a temas de patología, que no nos atañen a ninguno de nosotros aquí, ni siquiera yo que soy médico, ni me interesa, a temas de historia y filosofía de la ciencia, que sí nos interesa, y a los temas de bioética. El tema de bioética se lo va a dejar a la doctora Mariana, que es mucho más versada en esas artes oscuras que un servidor, ¿sí? Eso de entrada. Pero el tema de la ciencia, como ustedes vieron ahorita en el relato que les hacía, este recuento, es un tema que a mí me interesa mucho y que nos interesa a todos yo voy a decir, en el tecnológico, y los hago culpables a todos de avanzar. Pero obviamente son temas colindantes, son temas que convergentes de la ciencia. El tema era hoy hablar, y les decía, para que ustedes se llevaran algo y pudiesen leer. Yo me permito hacer 3 recomendaciones así iniciales de la obra del maestro Ruy Pérez Tamayo. Uno se llama En defensa de la ciencia, ¿sí?, Tríptico y El viejo alquimista. Son de divulgación, ¿sí?, son muy cercanos, los pueden leer.
Voy a hacer un sondeo, los que están allá en pantalla, o donde estamos en pantalla, me disculpan un poco, pero una pregunta así muy típica de las que con las a veces se abordan estos temas. ¿Cuántos de aquí opinan que la parapsicología es una ciencia? Levanten la mano, aquí los que están aquí en sala. No es de miedo, no los pongan, porque si no se van a inhibir en el voto. Ahora sí, pónganme a mí para que el voto sea secreto. Nadie cree que es una ciencia. ¿Quién cree que la astrología es una ciencia? Astrología. El zodiaco. Muy bien. Allá bajaron mucho las manos. Con esta aclaración que hice, sí, muy bien. No, me da un gusto, pero no tienen enorme, ¿sí? Pero son ustedes una minoría. Casi nadie, para nuestro público nos está viendo, nadie levantó la mano. O casi nadie levantó tímidamente y luego la bajaron rápidamente cuando hice la aclaración. Pero ustedes son una minoría, porque el 70% de los mexicanos, y es una encuesta que hicieron en unas 5 ciudades con 700 mexicanos en centros universitarios, piensa que sí son ciencias, ¿sí? Y eso es de los problemas que ocupa al doctor Ruy Pérez Tamayo y ha ocupado durante toda su vida. La divulgación de la ciencia, pensar, hacer del conocimiento de las personas qué es la ciencia, acercarle la ciencia. Él habla, y déjenme describirles un poco, ya no solo se queden con mis anécdotas, voy a permitirme leer lo que hablaba de ella, la doctora Mari Carmen Serrapuche. Dice, es ejemplo de un científico humanista, multifacético en realidad, médico, maestro, investigador, escritor, divulgador de la ciencia. Nos ha enseñado que es posible combinar la docencia con la investigación, el trabajo profesional con las letras, que es factible trascender las barreras que impone el ámbito académico y llevar el conocimiento científico a la calle para convivir con los demás elementos que conforman nuestra cultura. Y él dice, cuando uno lee a Ruy Pérez Tamayo, él dice que es precisamente nuestra cultura popular la que a veces, con todo lo valioso que tiene, yo no quisiera menospreciarla, pero también, como toda moneda tiene dos caras, lo que a veces nos atora en este tema de la ciencia, ¿sí? Sigue diciendo la doctora Mari Carmen Serrapuche, quisiera dirigir la atención hacia el hombre que día a día ha demostrado que la ciencia es una forma de vivir la vida. Ruy Pérez Tamayo hace poco hablaba de las dificultades para incorporar el espíritu de la ciencia en la cultura nacional. Señalaba que los obstáculos son milenarios y que están profundamente arraigados en nuestra cultura. Se trata nada menos que el esquema mágico religioso de la vida y la naturaleza, que se conserva en infinidad de detalles de nuestro comportamiento cotidiano. Es justo en esto, es decir, casi, si ustedes me preguntan, la imagen que para mí tiene, de las muchas, pero una muy relevante para mí tiene el doctor Pérez Tamayo, es casi un apóstol de la ciencia, ¿sí? Lo ve como un apostolado, en el sentido de que hay que hacer una prédica entre infieles, ¿sí? Entre una cultura que rápidamente corre, ¿sí?, a las explicaciones mágico-religiosas, a explicar el mundo, sea explicaciones mágicas o religiosas muy primitivas, con entidades, fuerzas muy definidas, espíritus, chamanes, chaneques, cualquiera de los que está poblado en nuestra cultura popular, o muy sofisticados y muy fresas, ¿sí? Entidades, fuerzas en el macrocosmos que se alinean a través de no sé cuántos procesos, yogas, importaciones religiosas, en fin, de todos esos temas. Pero si se fijan, en todas esas hay un componente, ¿sí?, que es una explicación mágico-religiosa. ¿Por qué mágico-religiosa? Porque hay un sistema de creencia ordenado cual, y hay la apelación, o sea, se apela a una entidad de fuerza que está más allá de nosotros, que es sobrenatural, para explicar los fenómenos del mundo. De que creer en lo que uno quiera es la libertad de cada quien, sí, cada quien puede creer en lo que se le pega la absoluta gana. Pero de ahí tratar de explicar fenómenos naturales, ¿sí?, está un poco más difícil la operación. Y es ahí donde la ciencia nos permite esa aproximación, ¿sí?, explicarla, comprobarla, llevarla allá. La llevamos a un punto más, es decir, que la filosofía, porque vamos a comprobar, vamos a lo tangible, a lo que podemos probar. Está ahí también la limitación. Eso nos hace ir poco a poco. La construcción de la ciencia es despacito. Una gran diferencia, y lo van a encontrar en los escritos, y ahorita les recomiendo otro, que yo lo releo con relativa frecuencia,
es que para los que tenemos como guía de aproximación a la verdad la ciencia, es decir, que usamos la ciencia como la herramienta de aproximación a la verdad, es que la verdad está en el futuro, ¿sí? No en el pasado. Muchas de estas tradiciones culturales, que se apoyan en lo mágico religioso, se fijan, su conocimiento está en el pasado. Siempre quieren regresar a lugares, ¿sí?, donde está el conocimiento que se ha perdido, ¿sí?, en los escritos de los mayas, míticos, en los escritos de los aztecas, míticos también, o cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Si uno viera la extensión de esa biblioteca, se carcajeaba de la risa, ¿sí?, porque era más bien limitada. Nada comparado con lo que ustedes accesan hoy en día, y estoy suponiendo aquí alumnos del Tecnológico Monterrey o cualquier otro, en biblioteca digital. No se diga, si se meten a Wikipedia, hay cantidades enormes, o cualquier lugar en la red, mucho más que esos míticos lugares donde está la verdad. ¿Qué tan fácil corremos a lo primitivo? Digo, porque no son otros, los que corren a lo primitivo, a lo mágico, somos nosotros, ¿sí? ¿Quieren hacer un experimento? Algún día en alguno de los pasillos aquí del TEC, y no digan que yo lo dije, aunque lo estoy diciendo aquí grabado, prendan un fuego, ¿sí? Prendan ahí una fogata, y van a ver qué rápido concentran gente alrededor del fuego. A ver el fuego, nada más, ¿sí? Así de primitivos. Imagínense eso mismo, es el llamado a nuestro cavernícola interior que todos tenemos dentro y que rápidamente aflora. ¿Sí? Lo hemos hecho porque yo me acuerdo que cuando yo era alumno aquí en el TEC, 82, 86, 82, 88, medicina dura más, los de agronomía de repente hacían eso, y ahí estábamos todos como babas viendo, ¿sí? Ya no existen los de agronomía, ahora son biotecnología, agronegocio y todo eso, pero estábamos todos viendo el fuego. ¿Qué pasaba? Nada, había un fuego, ¿sí? Así de primitivos somos. Entonces rápido apelamos a estas explicaciones. Entonces uno tiene que estar constantemente, ¿sí?, predicando, y ustedes son pensadores universitarios. ¿De qué se trata esto de la divulgación de la ciencia? ¿Qué es la parte de la obra? Bueno, básicamente la divulgación científica tiene que divulgar el conocimiento, explicar qué es la ciencia y cultivar la filosofía de la ciencia. Les decía que les iba a recomendar 2 libros, déjenme adelantar un poco ahí, y a lo mejor les interesa particularmente a los del área de salud, pero yo creo que no es privativo de ellos, De la magia primitiva a la medicina moderna, porque es este recorrer que les estaba contando ahorita, de esos albores de la humanidad, ¿sí?, a como vamos hoy en día. Y uno que les decía que es el que releo y acerco, se llama Acerca de Minerva, ¿sí? Es de la divulgación, es un librito que no les cuesta ni más de 30 pesos, creo que es del Fondo de Cultura Económica, si mal no recuerdo, es de estos de divulgación de la ciencia, ya viejito, ¿sí?, que lo van a encontrar muy ameno para este tema de la ciencia, ¿no? ¿Qué dice don Ruy de la ciencia? Bueno, dice, la ciencia es una empresa esencialmente social, ¿sí? La ciencia es un constructo de nuestra sociedad, es una de las maneras como avanzamos, ¿no? Y contrario a lo que la gente cree, ¿sí?, la ciencia siempre es muy dudosa, es muy insegura, ¿sí?, y siempre está cambiando. La verdad de hoy es la mentira del mañana, decimos mucho nosotros los que dedicamos a la actividad científica. Siempre estamos cambiando nuestros presupuestos, ¿sí?, nuestras afirmaciones. Sabemos que las decimos para que mañana alguien aparezca y las desapruebe, ¿sí? Y eso ha sido el gran brinco que ha hecho las ciencias experimentales. Estamos continuamente retando, desprobando. Hay quien cree que la ciencia es para probar cosas, y no, más bien la ciencia, la aproximación es para desprobar cosas. Dios existe, más bien sería desprobar a Dios. Dios no existe, ¿sí?, sería el típico. Pero, ¿qué ha hecho la ciencia en ese sentido? La verdad es que ha avanzado porque ha renunciado a esos temas. No queremos probar a Dios, ¿sí?, ni mucho menos desprobar. Dice Ruy Pérez Tamayo, en ese sentido de sus posturas filosóficas, en el de Minerva, ¿sí?, acerca de Minerva, dice, 1, porque renuncia a las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos propios de la naturaleza, la ciencia. Es decir, esto que les decía ahorita de apelar a un poder superior o lo que sea. Renuncia a la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas, ¿cuál es el destino del hombre?, ¿sí?, el porqué del hombre. Ese es el tema de los filósofos, ¿sí? La ciencia rehuye a esos
probar a Dios, desprobar a Dios, nunca ha sido chamba de la ciencia. O sea, acaso a lo mejor de alguno ahí en alguna lucubración silvestre. Renuncia al intento de contestar cualquier pregunta, grande o pequeña, sobre la naturaleza por medio exclusivo de la razón. ¿Sí? Y es aquí el brinco. Ese es de los filósofos, ¿sí? El uso nada más de la razón. Nosotros tenemos, los científicos, tenemos que ir a probar las cosas. Puedo hacer mi hipótesis, claro que la tengo que construir la hipótesis, pero luego tengo que ir a probarla. ¿Sí? Y tenemos, si lo hacemos, si hay una aproximación deductiva, desde aquel planteamiento hipotético hacia la prueba, un experimento resolutivo, diría Galileo, o es inductivo, construyo con pedacitos de pruebas, con eventos, con fenómenos, construyo una hipótesis. Pero es el trabajo de la ciencia. ¿Qué es el método científico? Que es otro de los libros que él tiene por ahí, sobre el método científico. Pues es la herramienta con la que abordamos, no es que hay un solo tema ahí del método científico. ¿Cuánto me queda, Mariana? Sí, unos 10 minutos. 10 minutos. Bueno, creo que les recomendé la suficiente obras. Ahora, ¿de qué más pudiésemos decir? Y dejo ya acercarme al tema de Mariana, y es este tema de la ética. No, él hace una aproximación y a mí me gusta, y tengo por aquí, lo traje, este libro. Si lo queremos ver, lo ponemos aquí. Miren, se los muestro, se los comparto, porque ese es el tema y creo que dicen las malas lenguas que mañana estará por ahí a la disposición el libro, los del Fondo de Cultura Económica. Se oía aquí en el ambiente que pudiese estar este libro. Ética médica laica. Casi estoy seguro que ese capítulo que nos envió hace mucho años para criticar está aquí, ¿sí? Con las contribuciones y apelaciones que hicimos todos. ¿Y de qué habla? Me voy a permitir abrir acá para que la gente de las cámaras nos permita, porque es hasta no sé si podemos enfocar en esta parte de acá. ¿Te da la resolución? A ver, ahorita, nombre, tenemos acá todos, ¿eh? Yo ahí me voy moviendo, ahí si quieren, y ahí me voy yo moviendo. La primera parte es el código ético médico, ¿sí? Esto de los códigos, que ahora está de moda. Algunos que él llama pseudo problemas de la ética médica. Los 11 pecados del médico, no se los voy a platicar, mal haría yo, platicando nuestras propias culpas, pero ahí está para que los lean. El médico y el dinero, ¿sí? Tenemos colegas que tienen ciertas aficiones en ese sentido, ¿sí? No escapa de ese tema, así como apuntador. El secreto profesional, ¿sí? O el sigilo profesional, que este es un imperativo para todas las profesiones, ¿sí? Hablar de este sigilo, esta discreción, de lo que nos es confiado, y yo creo que todos en algún momento, sea la empresa, sea por la relación de trabajo, ¿sí? Tendremos que mantener esto, no escapan, no es privativo de los médicos ni de las profesiones de salud. Yo creo que es para todas las profesiones este tema del sigilo profesional, que habrá que aceptar. Y luego está el tema, el derecho del paciente a conocer la verdad, la reproducción sexual, la deshumanización de la medicina. Pero él los llama, él dice que estos no son tema de la ética, ¿sí? Que estos son más bien de etiqueta, que son de convencionalismos, de ponernos de acuerdo. Los verdaderos problemas de la ética, y por eso le digo que es hasta muy tentador el libro para leerlo, es la preparación científica del médico. ¿Qué componente? Por eso les decía que es un gran apóstol del tema de la ciencia. La docencia, el conocimiento médico, cómo enseñamos y enseñamos. Las universidades tienen 1000 años y a veces nos aferramos a modelos de hace 1000 años. Esto de estar así como estamos ahorita, el profe acá adelante, pues no es ni siquiera de nosotros, es de las iglesias, ¿sí? Es desde el púlpito, y pues de ahí viene el tema el título de la cátedra. Y es bien innovador, tiene 11 siglos, probado está, ¿sí? Y sus limitaciones están más que probadas. La investigación médica en seres humanos, ¿sí? Este es un tema de lo más interesante, porque ya no solo es, yo diría, la experimentación médica. Ahorita platicamos que en un ejercicio que una vez me plantearon en Georgetown, estaba yo de alumno de bioética, y me decían algo así como la bioética experimental. Hoy el ser humano tiene la capacidad de crear subespecies humanas. Imagínense algo entre aficionado de los, no voy a decir ningún equipo para no echarle ni a los Tigres ni a los Rayados, pero imagínense algo
entre un ser humano y un gorila o un chimpancé. Hoy podemos crear algo en ese, lo podemos diseñar, ¿sí? Estamos así de tener la capacidad para hacerlo. ¿Sería válido poder usarlo para experimentación? ¿Lo pudiese usar para tareas muy difíciles? Y entrar a rescatar gente en un accidente radiactivo, sembrar bombas en un lugar. Son cosas que hoy hacemos con animales. Las dos anteriores que acabo de mencionar, las tres, experimentación, exponerlos a situaciones, aunque sea para el rescate de los humanos, o en situaciones bélicas, hoy hacemos con los más inteligentes de las criaturas del reino animal, como le llamaban, ¿sí? Que hoy hacemos. ¿Sería válido para hacer algo en alguien con un ser humanoide, homínido superior, con inteligencia limitada, que lo hubiéramos diseñado nosotros? Se los dejo de tarea, a ver si además les pido un ensayo de esos, porque los va a obligar a definir qué es el ser humano, así, los límites del ser humano, su definición de qué es un ser humano, ¿sí? Y van a ver cómo es insuficiente, porque yo se los digo, desde la ciencia es difícil definir los límites del ser humano, desde la perspectiva genética es muy difícil, ¿sí? Desde el comportamiento, desde la capacidad intelectual, y empezamos nosotros a decir que somos incapaces, entonces les enviamos el reto a los filósofos y a la gente experta en ética como Mariana, ¿sí? Que está aquí al lado, que hablará de eso, y no sé si lo hayan resuelto, ¿sí? Se me ocurre que no, y ahí seguimos en las discusiones y se ponen de lo más acalorado y lo más interesante. ¿De qué más nos habla el genoma humano? El suicidio asistido, es decir, cómo terminamos la vida, cuándo debe terminar la vida, la podemos prolongar ad eternum. Ya tenemos, le llamamos así, líneas celulares inmortales. No le estoy platicando de fantasía, ya de película del santo, ¿no? Hay líneas de células inmortales que ahí las podemos estar manteniendo y manteniendo. Podremos mantener así. Y luego, déjenme aquí centrar, bueno, la clonación, esto que les decía, artificial humana, el trasplante de órganos y tejidos, la terapia génica y la ética médica, y las células estaminales o las células madre, los embriones humanos y la ética. Es decir, todo esto hoy es frontera, hoy estamos haciendo estos temas, ¿sí? Y muchas de las cosas que usamos provienen o son producto de esto, las que ustedes usan, las que nosotros usamos. Entonces no es un tema, él hace una aproximación y le pone el tema de laico, hay que decir, no tiene la concepción de una divinidad como creadora del mundo, ¿sí? Entonces hace una aproximación sin atender a la parte divina, lo cual lo hace accesible para otras perspectivas. Viene a generar una ética, como decía don Pedro Laín Entralgo, que era que Mariana ya me ha oído muchas veces que lo digo, que era un filósofo, médico y también historiador de la medicina, que decía, una ética de techo abajo, ¿sí? Para los que estamos aquí, una ética sin apelar a otras ni a la tradición religiosa, ni a las grandes cosas, sino la ética para solucionar los problemas que nos enfrentamos. Y creo que ya me consumí los 10 minutos, Mariana. Hombre, ahí le paro y ahorita vemos qué más agregamos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Vamos a tener en unos minutitos una interacción precisamente para que podamos atender sus preguntas o algunos comentarios al respecto de esto. Lo que quisiéramos hacer en esta segunda parte de la charla es plantear desde el punto de vista de la bioética, porque finalmente la conferencia que nos va a brindar el doctor Ruy Pérez Tamayo será sobre el estado de la bioética en México hoy. Entonces, para poder llegar mañana con un panorama para poder escuchar su postura al respecto de esto, vamos a revisar hoy unos pasos previos. ¿Cómo llegamos a este concepto de la bioética? ¿Cómo se desprende o qué relación tiene? Dirán algunos, un área también muy debatida con la ética médica, es decir, si la bioética solamente se enfoca a estos temas médicos. Y finalmente, ¿qué pasa en nuestro país cuando hablamos de bioética? ¿Dónde está esa bioética hoy? ¿En qué concepto? ¿Quién la está manejando y cómo se está aplicando hoy por hoy en nuestro país?
Entonces, en una primera parte, traigo aquí unos apoyos muy breves para que nos ayuden con la exposición. En una primera parte hablaríamos sobre precisamente la labor del doctor Ruy Pérez Tamayo en lo que respecta a la ética médica, entendida como una reflexión sobre los aspectos éticos en el ejercicio profesional de la medicina. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? Ya el doctor Valdés nos mostraba hace unos minutos esta importante obra llamada Ética Médica Laica, que no por nada lleva este título, sobre todo en términos de precisamente de una reflexión práctica de este quehacer ético dentro de nuestra área profesional. Yo soy médica de profesión, egresada también de aquí del Tecnológico, y durante muchos años nosotros como médicos aprendemos estas formas de hacer las cosas siguiendo un poco el ejemplo, y mucho el ejemplo también, de aquellos que ya están en estas áreas clínicas ejerciendo como médicos. Pues bien, en esta aproximación desde la ética médica, vamos llevando a través de la historia, transmitiendo estas formas de hacer las cosas. Piensen, por ejemplo, en la relación médico-paciente. Obviamente, desde la antigua Grecia viene toda una tradición basada en la ética médica hipocrática. Este juramento que Hipócrates, en la escuela de Hipócrates, haciendo referencia a ciertos principios, sobre todo cristalizados a través del principio de no hacer daño. Este principio que debe de pautar, de acuerdo a esta escuela, la intervención que tenemos con el paciente. Y claro, imaginen la intervención de una medicina en los siglos previos al siglo XX, donde no contábamos ni siquiera con antibióticos, donde las formas de diagnóstico, bueno, ¿qué íbamos a imaginar? Todos estos aparatos de las resonancias magnéticas, las tomografías, lo que se nos hace a veces ya tan común, donde esto no existía hasta el siglo XX. Inclusive toda la cuestión del conocimiento científico, que también el doctor Ruy Pérez Tamayo aborda en su obra, también esa aproximación hacia formalizar ese conocimiento e ir migrando de esa magia hacia esa aplicación de conocimientos, en este caso para preservar o recuperar la salud de las personas. Entonces, en este libro, el doctor Ruy Pérez Tamayo, efectivamente, al abordar la cuestión de la ética médica laica, y refiero al siguiente apoyo, habla, como ya en este detalle de los contenidos revisábamos, habla precisamente de cómo los grandes temas de ese quehacer médico hoy en día tienen que ver más allá que con el puro conocimiento. ¿A qué me refiero? En los temas como el aborto, la reproducción asistida, la eutanasia, el genoma humano y la clonación artificial son temas, como nos dicen en esta reseña de este libro, que hacen de la ética médica una disciplina vigente. Es decir, nos plantea cómo la ética médica no sigue nada más en ese desarrollo histórico de hace siglos de la relación con el paciente, sino que agrega otros elementos, y esos elementos se van agregando a medida que el conocimiento científico también nos permite plantearnos la posibilidad, por ejemplo, de la cuestión de alterar o la ingeniería genética para generar o producir o reproducir otras especies. ¿Qué ocurre cuando ese conocimiento se acerca a la práctica de la profesión? O sea, cuando ya no es esta ciencia ficción, sino cuando es lo que ocurre en la práctica cotidiana de la medicina. Y bueno, aquí es donde durante mucho tiempo se ha planteado que los códigos de ética, en particular en el área de la medicina, nos podrían ayudar precisamente a que tengamos esa guía que paute nuestra acción. Yo mencionaba el juramento hipocrático. Uno de los códigos de ética médica más antiguos es precisamente este juramento hipocrático, donde uno de sus principios sería primero no hacer daño. Este principio básico de buscar el bien del paciente, pero a la vez no infringirle un daño. Claro, en este código también se incluye, por ejemplo, otros principios a seguir, como es el de no proporcionarle a una mujer alguna sustancia que provoque un aborto,
o alguna sustancia a otra persona que termine con su vida. Entonces, es importante que en esta obra del doctor Ruy Pérez Tamayo, en esta parte donde él aborda la historia de esos códigos y nos lleva como desde el código hipocrático hasta códigos que se actualizaron en el siglo XX, han tratado de impactar en la forma en la que ejercemos la medicina y las guías que tomamos en cuenta desde el punto de vista ético para las decisiones que podemos tomar. Naturalmente, estos códigos de ética tienen un carácter de esta ética de mínimos muchas veces, a la que se hacía alusión hace un rato, este techo bajo, es decir, esos principios donde sí podemos de alguna manera aceptar todos, que pueden ser universales porque no aplican esa ética de máximos donde ya va de por medio la cuestión moral personal de cada uno de nosotros. Para el ejercicio de la profesión, es decir, para un código de ética profesional, estos códigos lo que dicen es apostemos a esa ética de mínimos porque es el que tenemos en común todos, porque en este caso compartimos esta profesión que es la medicina, en el caso de estos códigos, y tenemos que respetar y honrar a esas guías. Por lo tanto, este libro es también un esfuerzo más de analizar cómo en nuestro país el poder reconocer la complejidad de estas problemáticas en la práctica de la medicina, pero también proponer un código de ética médica que guíe precisamente ese actuar. Y precisamente en una de las partes de este libro es donde el doctor Ruy Pérez Tamayo describe no solamente cuál es la historia de este código, de estos códigos de ética médica y hacer ese recorrido histórico, sino como también en una segunda parte habla precisamente sobre lo que nos señalaba ya el doctor Valdés en este término tan interesante de los pseudo problemas de la ética médica, al hablar de situaciones que desde fuera de la medicina nos van influyendo en la práctica de la profesión, como la cuestión de la comercialización o el peso del mercado en la práctica de la medicina. Y no nada más hablamos de que si el médico debe o no debe de cobrar una consulta más cara a un paciente de un estrato socioeconómico o de otro, también hablamos de todo el papel de la industria farmacéutica y de la industria de los aparatos de biomedicina que están participando en los mercados y en los sistemas de salud actualmente. También vamos a hablar entonces de lo que son los recursos para la salud y el acceso a esos recursos. Entonces noten cómo él en estas primeras dos partes va ya realizando este avance sobre los temas que tienen que ver con la práctica médica actual, y finalmente en la tercera parte habla de los problemas que están asociados directamente con la profesión, lo que él considera los verdaderos problemas de la ética médica, donde ya se incluyen estos aspectos donde el médico tiene que actuar o dejar de actuar, es decir, ya tenemos que hacer algo o dejar de hacerlo, tomar una decisión al respecto, y entonces sí se presenta esta problemática: interrumpir un embarazo, terminar con la vida de un paciente, ayudar a terminar con su vida, decidir si seguimos investigando o no sobre el genoma, si aparte de ya conocer la secuencia del genoma, empezamos con las cuestiones de clonación, de terapia génica, tratar enfermedades tratando de corregir los genes, toda la cuestión de la donación de órganos, quién puede donar, quién no, en qué orden se asignan esos órganos para ser trasplantados, si yo se lo puedo dar a mi mamá, si mi mamá me lo puede dar a mí, si hay una lista, o sea, todas estas cuestiones que están dentro de la práctica de la medicina, pero que a la vez van muy ligados a ese conocimiento, al desarrollo de ese conocimiento y de la técnica. Y muy importante porque finalmente una apuesta del doctor Ruy Pérez Tamayo es la de actualizar estos códigos de ética para que los veamos aplicables en el mundo actual de la práctica de la medicina. Es decir, él nos dice, no solamente es importante el pasado, lo decía ya el doctor Valdés, es importante el pasado, pero tenemos que vivir en el presente para llegar y soñar sobre el futuro. Entonces, en la tercera parte de este libro, si nos muestran el apoyo, por favor,
él lo que propone es que después de hacer esta revisión de los códigos, de este recorrido histórico de esos códigos que han existido, incluyendo los que en el siglo XX generó, por ejemplo, la Asociación Médica Americana, la misma Secretaría de Salud generó también un código de bioética para el personal de salud en nuestro país en el año 2001, sino cómo los revitalizamos, cómo los traemos a la práctica actual. Y aquí, en la última sección, el doctor Ruy Pérez Tamayo inclusive propone que el Código de Ética Médica se debe de basar en los objetivos de la medicina, que son estos 3 desde su visión. Y creo que van a ser muy importantes para que en la siguiente parte de la discusión los liguemos con la bioética, porque noten cómo estos 3 objetivos de la medicina están muy ligados al quehacer de un médico y de una médica, pero también están muy ligados a la vida misma. Y veremos en un momento más que la bioética es esta reflexión sobre la vida misma. Entonces, en esta propuesta, ya el doctor Ruy Pérez Tamayo, al decirnos que estos objetivos son: 1, preservar la salud; 2, curar o cuando no se puede aliviar y siempre consolar y acompañar al enfermo; y 3, evitar las muertes prematuras e innecesarias. Ya en estos 3 objetivos vemos aquí su visión de cómo dentro de la medicina debe de haber esta visión de la reflexión sobre la vida misma y el valor que tiene una profesión en impactar esas vidas. Y esto, como veremos, es uno de los elementos principales de la reflexión bioética. Cómo relacionamos los aspectos de nuestra profesión en la que estemos cada uno de nosotros, ya no solo en la medicina, con ese impacto en la vida misma. Y bueno, esto nos lleva a la segunda sección que quería comentar, que es precisamente qué rol tiene el doctor Ruy Pérez Tamayo en esa bioética contemporánea. Cómo ha contribuido a la reflexión sobre la ética de la vida. Y bueno, aquí aterrizaremos entonces un par de conceptos, sobre todo el que nos une el día de hoy a todos, que es la bioética. ¿Qué es la bioética? ¿Por qué la hemos estado relacionando con la ética médica? ¿Son sinónimos o tienen nada más puntos de relación? Bien, sin duda el doctor Ruy Pérez Tamayo ha sido una de las figuras que nuestro país, como pensador, filósofo y médico, ha contribuido más a la reflexión en torno a la bioética. Muestro aquí en pantalla uno de los libros en los que ha participado como editor con el título La construcción de la bioética. En particular me interesó mostrarles este libro porque muestra cómo en el inicio del siglo XXI la bioética se ha convertido en una disciplina que reflexiona sobre las implicaciones sobre la vida misma de los diferentes hallazgos, conocimientos y desarrollos científicos que el ser humano ha logrado, pero ese impacto aplicado no solo a la vida humana, sino a la vida planetaria, a la vida animal y todo aquello finalmente que da realidad a este mundo tal y como lo conocemos hoy. La bioética, por lo tanto, es esa reflexión filosófica, pero también interdisciplinaria, o sea, va a llamar conocimientos desde otras áreas para integrarlas en esa reflexión, desde la economía, desde la biología, desde la filosofía de la ciencia, la medicina, el derecho y un largo etcétera, va a llamar a esas otras disciplinas para que se integren a esa reflexión. Y esa llamada de la bioética es precisamente como el doctor Potter, quien acuñó este término en los años 70, este objetivo es el de que sea un puente entre las disciplinas, un puente que permita que se pueda interactuar entre estas disciplinas científicas que van a descubrir los qués, qué queremos descubrir, cómo queremos lograr esa aplicación de esos avances, pero también un puente con las disciplinas de las humanidades que nos permita responder el para qué queremos esos avances, por qué queremos esos avances, qué implicaciones van a tener esos avances.
Y entonces aquí nos quedamos con una perspectiva donde ya empezamos a comprender que esa aproximación desde la bioética es el diálogo entre esas disciplinas. No es nada más que desde la medicina se diga, yo creo que este hallazgo es bueno porque hace más larga la vida de una persona, sino que en la reflexión bioética tendría que entrar en diálogo con otras posturas, no nada más porque vivir más sea mejor. ¿Qué calidad de vida va a haber? ¿Cuáles son los costos de aplicar esos conocimientos? ¿Qué recursos necesitamos para que puedan llegar a toda la población? Entonces, noten por favor cómo cuando hablamos de la bioética, ya hablamos, por lo tanto, no solamente de aspectos de la ética médica, ya no nada más está la medicina marcando esa reflexión y esas pautas, sino que está llamando también a esas otras disciplinas. Y de hecho, hoy en día, nuestras leyes inclusive han dado también este paso más allá de la bioética al integrarla desde el punto de vista práctico, inclusive en nuestros hospitales, porque se ha reformado la ley y ahora los hospitales tendrán que contar con un comité hospitalario de bioética. ¿Esto qué va a significar? Bueno, significa que ahora esos hospitales donde hay pacientes reales que van a recibir su atención cotidianamente, pueden contar los pacientes y todo el personal de salud con una instancia, con un comité de personas donde no nada más va a haber médicos, sino, insisto, personas de otras disciplinas, que inclusive la ley lo plantea ya así, que puedan analizar problemáticas que sean retadoras desde el punto de vista ético. Problemáticas donde digamos qué hacemos, qué se debe de hacer, cómo podemos ayudar a tomar esta decisión, qué deberíamos de tener como políticas en este hospital, por ejemplo, para situaciones específicas. Toda esta cuestión de los comités hospitalarios de bioética es donde se está revelando precisamente esa relación tan estrecha entre la bioética y la ética médica. Dice el doctor Ruy Pérez Tamayo que no agota la bioética a la ética médica, es decir, no la sustituye, pero sí la comprende. O sea, sí está dentro de la bioética todo este aspecto de la ética médica. Hago esta aclaración porque entonces en la bioética entramos todos desde la disciplina que estemos, precisamente para enriquecer ese diálogo que en principio da inicio a todo este movimiento en torno a la bioética como una disciplina, eso sí, una disciplina académica dentro del área de las humanidades en ese puente que establece con la ciencia. Entonces, ¿qué pasa finalmente con la bioética, con esta aspiración de que venga y la exploremos en nuestro país? ¿Qué implicaciones tiene que se abra una disciplina donde ya no están nada más los médicos discutiendo sobre si debemos o no de hacer ciertas intervenciones, sino donde se plantea, lo decía ya hace un minuto, a nivel de nuestras leyes, que exista este diálogo entre disciplinas? Y bueno, aquí cierro con la tercera parte de mi comentario, que es precisamente revisando cuál es el rol y la aportación del doctor Ruy Pérez Tamayo a la bioética en México hoy. Es decir, esta reflexión sobre los aspectos éticos de la salud, la medicina y de la justicia, quizás sea uno de los puntos pivotes de esta aportación del doctor Ruy Pérez Tamayo. En una de sus intervenciones recientes, si me muestran el apoyo, por favor, precisamente el doctor Ruy Pérez Tamayo hacía estas reflexiones sobre la bioética y la práctica actual de la medicina. Al igual que el doctor Valdés, para preparar esta reseña, estuve realizando una búsqueda. Quería encontrar algo que recientemente hubiera él discutido sobre este tema y me encontré precisamente con este documento del Comité de Bioética del Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde el doctor Ruy Pérez Tamayo realiza, y se los recomiendo mucho, una breve descripción de cómo surge el tema de la bioética en general, esta cuestión de este puente entre ciencia y humanidades, pero también qué ocurre en México con la bioética. Y voy citando aquí algo que él va abordando a lo largo de esta conferencia que impartió.
Menciona que va a ocuparse brevemente de algunos problemas de la bioética surgidos en la práctica actual de la medicina en México, con especial atención a la salud y a la justicia social. Ya aquí vemos una primera inclinación hacia asociar esta área de la bioética hacia una realidad como lo es la justicia social en nuestro país. Noten cómo menciona que si bien el campo es muy amplio, realmente lo que trata de hacer es enfocarse en algunas cosas muy particulares para que podamos hacer esta asociación. Y ese aspecto que él elige de la relación de la bioética en nuestro país es el acceso a los recursos de salud. ¿Qué es justo con respecto a ese acceso a estos sistemas de salud? Es decir, él plantea que la bioética entonces se ocuparía no nada más de si las personas tienen acceso a esos sistemas de salud, sino también tendría que responder la pregunta de si es justo que unas personas, por ejemplo en nuestro país, tengan accesos a sistemas de salud privados con la disponibilidad de múltiples recursos de estudios, diagnóstico y tratamiento, y otra parte de nuestra población no tenga acceso a sistemas donde se puedan contar con todos esos recursos. Entonces, él lo que hace es tomar un ejemplo de que la bioética no nada más sea un tema, vamos a decirlo así, académico, algo sobre lo que sea bonito ponerse a discutir, a filosofar, a traer principios de las teorías éticas que vamos viendo en las clases y tratar de aplicarlo a una reflexión estrictamente idealista, digámoslo así, sino cómo estos temas de la bioética, y particularmente en nuestro país, deberían de llevarnos hacia una reflexión de esa realidad social y de la cuestión de la justicia social en términos de los accesos, el acceso a los servicios de salud. En el siguiente apoyo, si son tan amables, el doctor Ruy Pérez Tamayo continúa con esta reflexión mencionando, ¿y qué tiene que ver esto con la bioética? Es decir, de qué manera se establece una relación entre los problemas de la accesibilidad desigual a los servicios de salud de excelencia de diferentes sectores de la población y la bioética. ¿No es esta compleja problemática un síntoma de la verdadera enfermedad, una manifestación más de algo más profundo que también afecta a otros aspectos igualmente importantes de la vida de la sociedad, como la educación, la participación cívica, la autonomía cultural, la libertad de expresión, etcétera? Creo que la respuesta, propone el doctor Ruy Pérez Tamayo, a estas interrogantes es siempre la misma, es la injusticia social. Entonces, noten por favor cómo en esta reflexión él va ligando el tema de la bioética, ¿sí?, a esa reflexión que toma el sustrato de lo que va a analizar de la realidad y del contexto real ante el que nos enfrentamos. Y él dice, como no puedo ahorita hacer todo mi análisis de la bioética en México, así por todas las aristas que se pueda, voy a tomar nada más esta cuestión de qué pasa con el acceso a los sistemas de salud y qué pasa cuando hablamos en términos de justicia en torno a ese acceso. Y noten por favor entonces cómo a través de esta reflexión él nos va llevando a que hagamos esta correlación de ideas, porque noten cómo ahora él plantea en este siguiente apoyo que si recordamos el sustento, uno de los fundamentos más emblemáticos de la bioética contemporánea, como es este libro de los principios de la ética biomédica, publicado por, de autores, Beauchamp y Childress, que precisamente a finales del siglo XX fue uno de los documentos paradigmáticos, o sea, fundamentales para todo este planteamiento de la bioética. Y aquí se planteaban cuáles serían los principios que deberían de pautar la acción cuando estuviésemos tomando decisiones que tienen que ver con la disciplina de la bioética. ¿Por qué? Porque nos afectan, insisto, en todas las expresiones de la vida. Y noten cómo estos principios que están enumerados aquí del 1 al 6 tienen que ver con el respeto por la autonomía, la veracidad, el no hacer daño, el hacer el bien, el vigilar el acceso a las facilidades médicas, que se haga con justicia, porque
dice aquí el doctor Ruy Pérez Tamayo, todos los seres humanos tienen los mismos derechos a una atención a la salud oportuna y de la misma calidad, y finalmente la confidencialidad. De hecho, los principios de bioética, también cristalizados en lo que se conoce como el informe Belmont, surgieron de esa reflexión en torno a cuáles son esos principios éticos que deben guiar o pautar toda esta reflexión, o cuando estamos tomando esas decisiones. Y esos principios efectivamente tienen que ver con la autonomía, que quiere decir la voluntad y el derecho de autodeterminarse, de autorregirse, es decir, nuestro derecho a tomar esas decisiones, ¿sí? Segundo, tiene que ver con el principio de la beneficencia, que algunos lo llaman inclusive un principio que debe de implicar no solo el hacer el bien, sino el no hacer daño. Hay quien entonces plantea que otro de los principios de la bioética, aparte del de la beneficencia, es la no maleficencia. O sea, no es suficiente que hagas el bien. Otro principio que hay que palomear es que no estés haciendo daño. Y finalmente el cuarto principio entonces sería el de la justicia. Pero de nuevo, en esta reflexión de la justicia como un principio de bioética, entendido como el derecho al acceso a los recursos para la salud, de manera pues no tan desigual. Ahora pensemos en un país como el nuestro, ¿cómo nos iría si revisamos esos cuatro principios? ¿Cómo están siendo aplicados hoy en decisiones que desde la perspectiva de la bioética son importantes? Por ejemplo, ¿cómo estamos utilizando los hidrocarburos en nuestro país? ¿Qué está pasando con el calentamiento global? ¿Qué ocurre con las playas en Tabasco y estas zonas que de repente se inundan porque están por debajo del nivel del mar y ante el cambio climático cada año se van inundando un poco más? Es decir, no nada más nos enfoquemos en cuestiones del acceso a los sistemas de salud. En la bioética se vale pensar en todo esto que puede afectar la vida planetaria, y en nuestro país obviamente hay expresiones también de esto. Ya mencionaba el doctor Valdés, también pensemos en estos cuatro principios, por ejemplo, de la beneficencia y no hacer daño, que ocurre en la investigación con animales, con estos principios. Son respetados siempre, se violentan, hay lugares donde se respetan más las leyes para proteger a estos animales de experimentación. Hay lugares donde la corrupción podría hacer que estos animales no estén siendo respetados. Podemos hablar en términos de derechos, hasta respetar la ley que nos lleva a que se realicen los mejores términos esta intervención con ellos. Entonces, noten cómo entonces esta reflexión sobre la bioética nos puede llevar más allá de la medicina. Y de hecho, esto es algo que discute el doctor Ruy Pérez Tamayo, y vuelvo aquí al apoyo, porque precisamente dice, cuando contrasto la realidad de que la justicia como principio de bioética llegue en lo referente a que las personas puedan ir a un sistema de salud donde reciban la atención necesaria y suficiente, veo que no se cumple en la realidad. Y esto tiene que ver con que en nuestra sociedad este concepto de la justicia social nos obligaría a que no se violenten estos derechos de una parte muy importante de la población, como dice el doctor Ruy Pérez Tamayo. Por lo tanto, dice, podríamos concluir hasta que es una falta de ética por parte de los responsables el no estar cumpliendo con este principio de justicia, que en este caso significaría que la gente tuviera acceso a estos servicios de salud. Ahora también él menciona, esto no ocurre de manera aislada, tiene que ver con otros elementos de la injusticia social, y aquí él reflexiona en términos de la educación, la economía, la cultura y un largo etcétera. Ya para cerrar su reflexión en torno a este aspecto de la bioética y la práctica actual de la medicina en México, el doctor Ruy Pérez Tamayo habla precisamente de que también se puede ver desde esta perspectiva que se atenta contra lo que él nos planteaba como ese código de ética y esos objetivos específicos de la medicina. Cuando hablaba, recordemos, de preservar la salud, de curar, pero también aliviar o acompañar y consolar,
y finalmente evitar las muertes prematuras o innecesarias. Él plantea aquí que también, inclusive desde esa perspectiva, también estamos fallando en proporcionar estos servicios de salud. Y por lo tanto, es muy importante que ver cómo aquí integra que también no solamente sería una falta de ética de parte del Estado el no tener estos servicios, sino incluso llega a aseverar que esto es una falta de ética médica, porque también deberíamos como grupo profesional, por ejemplo los médicos, actuar para que esto ocurriera. Y esto aplicaría igual, si pensamos por ejemplo en bioética, en términos planetarios de toda la cuestión de cambio climático, esto aplicaría para todas nuestras profesiones en términos de qué nos corresponde hacer. No solo decirle al Estado que tengamos leyes y las medidas para que podamos, no sé, reciclar, controlar la emisión de toda esta cuestión de la combustión de hidrocarburos que afecta a nuestro planeta, sino también como profesionales en cada una de nuestras áreas, tener también ese código de ética o esa práctica ética que nos lleve a contribuir con nuestro granito de arena, dicen por ahí, a que esta realidad ocurra. O sea, que yo nada más no diga, es que a mí no me toca, no me corresponde, sino que también lo vea como algo donde yo puedo intervenir desde mi profesión, ¿sí? Por lo tanto, noten por favor cómo esto nos llevaría a que la bioética es un asunto de todos, donde nadie queda fuera de esta reflexión, de esta discusión y de inclusive las soluciones para estas problemáticas. Y concluye el doctor Ruy Pérez Tamayo sobre este tema, que no solamente es un problema de accesibilidad la que le corresponde resolver al Estado, sino también a la bioética, porque no nada más tiene que ver con lo que hacen o dejan de hacer los médicos o los administradores de los sistemas de salud, sino desde la perspectiva de la bioética sobre este derecho que tenemos a que nuestra vida se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones. Y eso incluye que podamos recuperar o preservar nuestra salud a través del acceso a estos sistemas de salud. Y finalmente, pues cierra en este análisis el doctor Ruy Pérez Tamayo, y también aprovecho para cerrar mi comentario al respecto, cierra en torno a la reflexión de que esta percepción de este tipo de problemas que afectan a la medicina y sin embargo van más allá de ella. O sea, no nada más tiene que ver con lo que decidimos o no hacer los médicos, sino que tiene que ver con este otro contexto en el que ocurren las cosas. Bueno, pues esto es lo que es la bioética, es lo que excede a cada una de nuestras profesiones o nuestras disciplinas, porque tiene que ver, insisto, con la vida misma y el efecto de los actos humanos, en este caso desde la perspectiva de nuestro ejercicio profesional, sobre esa vida, sobre la vida, insisto, humana, planetaria, animal, y donde el eje de ese rol de la bioética en nuestro país hoy, de acuerdo a la perspectiva del doctor Ruy Pérez Tamayo, que me parece naturalmente muy interesante y acertada, es que en términos de justicia social hay una gran área de análisis, dado que nuestro país hoy en día presenta un gran reto en este sentido. Es decir, imaginen cómo la bioética tendría mucho que decir sobre, en términos de ese desarrollo social en nuestro país, qué efectos tiene la pobreza, la calidad de nuestra educación, de los sistemas educativos, nuestro sistema económico y hasta el político, qué implicaciones tienen en la vida humana en nuestro país, qué implicaciones tienen sobre nuestras ciudades, sobre nuestros recursos naturales, nuestros patrimonios, nuestra vasta flora y fauna. Todo esto entonces está dentro de esa reflexión de la bioética y tiene que ver no solamente con el impacto de nosotros como seres humanos entre nosotros mismos, como lo hacen las profesiones de las ciencias de la salud, sino de seres humanos ante el impacto de todo aquello que está vivo en este hermoso planeta que conocemos hoy como nuestro hogar. Bien. Bueno, adelante. Gracias. Okay. Hay una pregunta que llegó por Facebook del Campus Monterrey del doctor Javier Serrano. Él pregunta en función del comentario hecho por el doctor Valdés, nos dice que hasta donde él tiene entendido, el doctor Ruy Pérez Tamayo quiere no solo educar, sino evitar el abuso que cometen los pseudocientíficos.
y si podrían hablar un poco más sobre este abuso que cometen los pseudocientíficos. Hombre, le agradezco a Javier, uno que haya estado viendo el programa, que haya puesto atención a alguno de estos comentarios. Y Javier sabe mucho más que yo, le agradezco la pregunta. El tema es de estos pseudocientíficos. Hoy vivimos una época plagada de la pseudociencia. Desde este movimiento, el New Age, que empieza, donde donde lo que se hace son declaraciones a veces con verdad y luego se brincan a una serie de inferencias que no necesariamente aplican, vemos hoy mucho daño de la pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia? Es usar un principio en ciencia, ¿sí? Como decir, las proteínas son buenas, y de ahí brincar a que la carne de pichón amarillo cazado en invierno te cura el cáncer, ¿sí? ¿Se dan cuenta del brinco que di? De decir las proteínas son buenas, que es una verdad científica, a construir a través de eso toda una pseudociencia. De eso hoy en día estamos impregnados, ¿sí? Aprendan la televisión y aparte de las muertes y violencia, lo siguiente que van a encontrar es un montón de proclamas y comerciales en el ámbito de la medicina, pero las aplicamos también a un montón de cosas para explicación del universo. Es decir, de una verdad científica, de un hecho, se construye una serie de falsedades o medias verdades o acomodos que no necesariamente. Eso nos hace mucho daño. Por eso empezaba con aquella pregunta de la astrología y de la parapsicología, porque a veces con ciertas cosas y se construyen y son grandes construcciones de pseudociencia, ¿sí? Yo agregaría también, y como propuesta, ¿no?, de análisis de esto, y le agradezco al doctor Serrano siempre su participación, que nos pone a pensar un poco más, ¿no?, dar un paso más allá, que creo que también es una función fundamental de la bioética. Y lo pondría en la realidad de nuestro país en torno de los productos milagro. Todos estos productos que se publicitan en la televisión a toda hora, y que hasta hace unos años carecían del escrutinio regulatorio. O sea, no había quien dijera, oye, hasta aquí, ¿verdad? No puedes estar publicitando que te untas esto, te tomas aquello, y bueno, puedes tener la figura corporal que quieras, curarte del cáncer, poder ser diabético y desayunarte tus tacos de asado de puerco. O sea, toda esta cuestión precisamente de esa pseudociencia que se presenta como si fuera ciencia, porque vemos el comercial y parecería que esto es válido. Y ojo, porque lo relaciono aquí también con la reflexión de la bioética y el rol de una bioética que esté más cerca de todos como ciudadanos. ¿A qué me refiero? Que también esa reflexión tiene que ver con los asuntos más cotidianos, que ese no hacernos daño también incluye que como profesionales, desde las áreas en las que estemos, no estemos también contribuyendo al desarrollo de este tipo de productos, por ejemplo, o a su comercialización o a su distribución. Sí. Es decir, ojo, porque la bioética efectivamente, como pasa en estos temas de la ética, se puede quedar como este bonito discurso del ideal que nunca alcanzaremos, pero sobre el que podemos escribir ensayos y libros y demás, o puede tener este giro aplicado que nos haga que lo llevemos a la realidad cotidiana y que realmente aterricemos qué tiene que ver las implicaciones sobre la vida de otros o del planeta, como mencionaba, sobre lo que yo estoy haciendo desde mi profesión. Creo que el doctor Ruy Pérez Tamayo en el área de la medicina y de la bioética es lo que nos ha ayudado a desarrollar en este país. En los últimos 30 años, él ha sido una de las principales voces sobre que tenemos que extender o expandir esta reflexión y hacerla aplicada a la realidad en nuestro país. ¿Algún comentario? Entonces se ocupó los últimos 2 minutos que lo están diciendo allá en cabina, ampliarlo. Es decir, esta pregunta, como dice, y Javier nos lleva a la reflexión, a ver, y voy a usar un comercial de estos. Puede haber involucrado un médico, un biomédico, algún químico, pero ¿cuántos de mercadotecnia estuvieron involucrados ahí? ¿Cuántos de administración de empresas y de esto? En hacer esa falsedad, hacer esa mentira, porque en el fondo es una mentira, ¿sí? Y generamos una empresa a través de eso. Este es este llamado, como dice la doctora Cordero, de la bioética aplicada a nuestro actuar. Es ético, es lícito para un profesional de cualquier otra disciplina, de la merca, de la administración, participar en cosas como esa. Y eso es a lo que nos lleva a reflexionar un poquito más desde otras profesiones en ese sentido. Entonces, no se limita al actuar médico, que es lo que venía diciendo la doctora Mariana sobre esto que escribe el doctor Ruy Pérez Tamayo, sino que amplía
el actuar de esta ética, de esta bioética, ir un poquito más allá hacia estas otras barreras. No sé. Sí, doctora. La reflexión, si la bioética se ocupa justamente de todo el mundo de la vida, incluyendo la ética médica, Sí. y en ella caben, digamos, los problemas sociales como la justicia, los problemas que tienen que ver incluso con la construcción de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no será entonces bioética el nuevo nombre de la ética en general? ¿No? ¿O todavía habrá ahí alguna frontera entre ética general y bioética? Yo me acuso que mi opinión sería altamente sesgada y te contestaría que sí, pero no sé si mis colegas de ética y filósofos estarían de acuerdo, pero bueno. Yo estaba pensando en ellos, inclusive aquí en el tecnológico, que sería una interesante ocasión para discutirlo, deliberarlo. Sí hay quien habla de la bioética como la nueva ética cívica. De hecho, Adela Cortina, Victoria Camps en España alegan mucho sobre, finalmente, que si eso que nos pudiera guiar desde el punto de vista de la comunidad, de la interacción social y cultural, no pudiera encontrarse precisamente en esta disciplina de la bioética, donde nos ayuda también, muy importante, a entrar desde las disciplinas en las que somos expertos para interactuar. Porque sí, ciertamente, desde el punto de vista académico estricto, en la filosofía y en la filosofía moral, pues no, finalmente este es un campo donde podemos entrar en diálogo. Ya no tenemos que ser expertos en filosofía moral, sin dejar de señalar que la contribución de esta área a la bioética obviamente es fundamental.